Bueno, pues bienvenidos un día más a las entrevistas de Televisión Babel. Hoy tenemos con nosotros al actor Juan López Tagle, que es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, el honor es mío. Y bueno, la verdad es que me gustaría empezar la entrevista preguntándote cómo estás ahora mismo, ¿Cómo estoy? ¿A qué niveles? a cualquier nivel, con la situación de trabajo, personal. Bien, bien. Gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios estoy muy bien, a pesar de la situación que estamos viviendo todos. Pues bueno, pues sigo con posibilidades de trabajar, sigo con posibilidades de juntarme con gente dentro de lo poco que nos permiten. Eh, bueno, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y le ha afectado personalmente mucho la pandemia laboral a la hora de trabajar o no? ¿Ha perdido proyectos cuando se declaró el confinamiento? Bueno, yo perdí personalmente un proyecto que me apetecía bastante y me hacía mucha ilusión, que era una obra de teatro inmersivo que iban a hacer sobre la Casa de Papel, eh, que no sé si está del todo cancelada, la han ido aplazando, no sé si Ujú. la volverán a levantar el proyecto de cara al año que viene o al estreno de la quinta temporada, pero era un proyecto muy, muy, muy interesante de teatro inmersivo, que creo que es una cosa que se ha hecho poco en España y bueno, que justo además empezábamos ensayos como la semana después de que se declarara el confinamiento, o sea, el 19 de marzo, el 11 de marzo se declaró el estado de alarma, pues justo ahí. Vamos, que Pero coincide bien. Ujú. tengo la suerte, o yo siempre tenía la suerte durante la pandemia, o sea, durante el confinamiento gordo de la cuarentena, eh, yo sabía que íbamos a rodar la tercera temporada de la serie Pequeñas Coincidencias a Ujú. partir de julio, agosto, con lo cual viví eso sabiendo que iba a trabajar a pesar de lo que estaba pasando y eso fue una suerte, la verdad. Y bueno, después ya entraremos un poco, ¿no?, en esa tercera temporada de Pequeñas Coincidencias, que hay Ujú. mucha tela que cortar, pero Ujú. ¿cómo ha sido trabajar, cómo ha sido rodar en una pandemia? Tú que has tenido la suerte, ¿no? Estás diciendo de poder hacerlo. Sí, pues ha sido raro, la verdad. Por dos cosas. Primero, por el hecho de que todo el mundo esté con las mascarillas, excepto nosotros, los Ujú. actores, y durante entre toma y toma estuviéramos nosotros en nuestro caso con la pantallita esta que nos dieron, que es un agobio y es Ujú. una pesadez. Eso por un lado. Y por el otro luego he estado rodando en algún sitio más después de la tercera temporada de Pequeñas y en todos los sitios se respira como una especie de tensión que tiene que ver con que nadie dé positivo. Claro. Porque si en algún momento cualquiera, en una prueba aleatoria o en una prueba de las que nos hacemos, PCRs, antígenos, todas estas pruebas, da positivo, se va el rodaje a la mierda. Entonces, esa tensión hace que todos los rodajes estén viviendo una situación un poco de estar en el filo del precipicio, que es un poco incómoda, la verdad. Pero por suerte estamos pudiendo rodar. O sea que Sí, es lo que una, toca y ya está. pero Y la bueno, situación ahora de... para conocerte un poquito más personalmente a ti, Sí, ¿con qué tres palabras te definirías? uy. Eh, bueno, yo me gustaría definirme como buena gente, como buen profesional y como buen amigo de mis amigos. Pues muy bien. Así Y como... Pero has visto que he puesto el buen delante de has cada visto, cosa. sí, sí, muy bien, muy bien. Y si, ¿qué cualidad crees que no puede faltar en un buen actor? Ya que estamos con el buen, pues un buen actor, ¿qué debe tener sí o sí? Coraje, fundamentalmente la capacidad de aguantar y de seguir para adelante y de perseguir lo que ha soñado por encima de las circunstancias y por encima de incluso de las circunstancias en las que Ujú. realiza su trabajo. Creo que el coraje es lo más importante para un actor. Y si a ti, ¿qué te gusta más trabajar bueno, has hecho varios proyectos, ¿no? No solamente televisión, entonces me gustaría Ujú, preguntarte si ujú. te gusta más moverte en el teatro, con el público, ese contacto directo, o te gustan más los proyectos televisivos o el cine. Ah, me gusta todo. Últimamente es verdad que hablando con algunos compañeros, yo les digo que lo que más me apetece, porque es lo que más estoy disfrutando ahora mismo, es rodar ficción
Rodar series. Ujú. O sea, como historias más continuadas más allá de la puntualidad de una peli, porque en el fondo nosotros también cuando rodamos una peli, quitando si eres prota o tienes muchas sesiones, tienes poca continuidad, porque vas a grabar 2, 3, 4, 5 días, los que te toquen, entonces entras a saco en el proyecto y enseguida te vas. Eso en cine. Ujú. Y en teatro tienes todo este proceso de ensayos y de representación que es maravilloso y que es una cosa que un actor no puede dejar de hacer, y yo creo, porque la experiencia personal y vital es increíble de estar delante de un público contando una historia. Pero ahora mismo yo en lo que mejor me lo estoy pasando es en el hecho de tener cierta continuidad en rodaje, que es en el hecho de ir investigando y desarrollando un personaje eh, como en el tiempo y Claro, en, es y en- otra y en el... cosa, al fin y al cabo. sí, sí, en ese sentido, con pequeñas he disfrutado una barbaridad, y ahora mismo si me dijeras qué es lo que más te apetece hacer, sería, sería enganchar a algún otro personaje interesante, no me hace falta que sea comedia, de hecho estoy más con ganas de hacer más thriller o drama, eh, y poder desarrollarlo durante un tiempo en rodaje, que es donde mejor me lo estoy pasando, la verdad. ¿Y tienes algún referente, ya sea español o bueno, de cualquier parte del mundo, en el mundo de la interpretación, que se te viene a la cabeza cuando piensas en un referente? Bueno, pienso en los ídolos a los que me gustaría acercarme a la suela de sus zapatos, básicamente. Eh, pero cuando me dices eso, el primero que se me viene a la cabeza es Philip Seymour Hoffman, no por parecido y no por pretencioso, sino porque me parece uno de los mejores actores de la historia del cine. Y yo he decidido y he soñado con ser actor viendo sus trabajos y soñando con poder hacer la centésima parte de lo que él era capaz de hacer. Eh, y españoles, pues me gustan mucho las carreras de Antonio de la Torre y de Tosar, son para mí las referentes más importantes, porque son actores que han venido desde abajo, que han hecho todo el oficio desde el inicio, que no... Porque hay actores que tienen mucho éxito, son muy buenos, uh, pero han dado saltos más grandes. Y estos dos que te he nombrado son gente que ha ido dando saltitos, 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 saltitos hasta llegar a poder hacer, a ser la élite. De unos Y currantes. entonces para mí son referente. Sí, sí. Y bueno, ahora me gustaría preguntarte un poco por cómo empezaste en este mundillo. ¿Cómo decidiste? ¿Fue tu primera opción? Uh, no, realmente no. Empecé bastante tarde. Yo desde pequeñito había jugado mucho al fútbol y yo quería ser futbolista, y de repente cuando en la adolescencia me lesioné y tuve que dejar de jugar a fútbol, eh, y estudiaba otra carrera y empecé a estudiar otra carrera. Empecé a estudiar ingeniería, de hecho. Pero me gustaba mucho el cine y de repente un día viendo una peli dije, ¿por qué no puedo dedicarme a esto? No me había dedicado a eso en mi vida, no tengo referentes familiares artísticos, eh, no sé por qué, pero de repente yo decía, ostras, yo quiero contar historias como esta gente que hace películas. Y entonces todo el recorrido desde hace 18 años que pasó esto ha sido intentar hacer posible lo que yo imaginé un día de la nada. Y entonces eso es lo que hice. Empecé a estudiar, empecé a hacer teatro amateur, empecé a formarme con diferentes profes, empecé a hacer castings, bueno, y entonces ya entré en Y esto. dejaste aparcada la ingeniería y te Sí, dedicaste a esto de lleno y no te arrepientes en ningún momento, ¿no? para desgracia de mi madre, la dejé, de hecho la dejé bastante tarde porque estuve compaginándolo un tiempo. Estas cosas que nos han metido siempre en la cabeza de tienes que asegurarte, tienes que hacer una carrera, bueno, por lo menos a la gente de mi generación. Ujú. Eh, y cuando me quedaban 10 asignaturas para acabar la carrera, dije, o sea, ya intuí que el oficio de artista, o sea, que de actor, iba a costarme mucho y me iba a obligar a ganarme la vida de muchas maneras hasta que consiguiera cumplir el sueño. Entonces pensé que si acababa la carrera probablemente iba a estar muy tentado
de entrar a trabajar en el mundo de la ingeniería y eso es incompatible con poder levantar otro tipo de carrera o de Claro. vocación. Y entonces decidí dejarlo, la verdad. Y no, no me arrepiento en absoluto. Estoy orgullosísimo de haber tomado las decisiones que he ido tomando a lo largo de la vida. Me arrepiento de pocas cosas. Hay cosas que pienso que me hubiera gustado hacer diferente en la vida, pero esto en concreto no. Bueno, Esto en pues eso está muy bien y es concreto, muy importante también tenerlo en cuenta porque, claro, muchas veces vivimos en el pasado y lo que hubiera sido y hay que sí, estar sí. más en el presente y lo que es. Te quería preguntar también si durante, bueno, tú como ya como espectador, ¿no? Viendo una serie, ¿qué película, qué serie has visto que te han entrado ganas de ser protagonista? ¿Cuál es la serie de tus sueños? No sé si de mis sueños, pero hace poco he tenido esa sensación con Antidisturbios, la verdad. Mm, Porque me parece la mejor serie española de todos los tiempos. Creo que Rodrigo está en estado de gracia y todo el elenco de actores son absolutamente increíbles. increíble. Pero así, de todos los tiempos de sueño, O películas o lo que se te me venga. vienen a la cabeza tres. Una sería Lost. Me Buenísimo. hubiera, vamos, o sea, otra que no es del todo imposible, porque igual mañana de repente hacemos una prueba para Estados Unidos y esto pasa y demás, Claro que sí. que es This Is Us, porque me fascina la serie, y otra que es Succession, que es un poco lo mismo que con This Is Us, que es algo que ahora mismo estoy fascinado con estas dos series y me encantaría estar en ellas, vamos, o sea, Nunca daría se lo que sabe. fuera. Nunca se sabe, a lo mejor ven este vídeo Ah, y dicen, pues un mira, poco está difícil, interesado. pero Muy también te quería preguntar a lo largo de tu carrera, sí. em, ¿cuál ha sido el personaje? No hablo solamente de la televisiva, también es las obras de teatro, como si me dices la primera obra que hiciste. ¿Cuál ha sido Ujú. el personaje más difícil para ti de afrontar, de contar su historia o de meterte en su papel? Yo creo que el que más me ha costado, que aún a día de hoy, después de 5 años de haber acabado el proyecto, muchas veces me despierto por la noche o no, no sé si por la noche o cuando me despierto por la mañana o en algún momento, me sigo imaginando cómo hacer el personaje, o sea, imagínate. Y es un personaje que hice una obra de teatro que se llamaba Noches de Acero, que estuvimos en Madrid, bueno, hicimos bastantes bolos también, pero estuvimos en Madrid en el Teatro Lara un par de temporadas, cuando todavía se hacían las obras en el hall del Teatro Lara. Y era una obra que había escrito Saúl F. Blanco, que es un compañero nuestro que escribe de maravilla, y con Laura Río como compañera. Y aquel proyecto fue un proyecto que nos embarcamos muy difícil y un personaje muy difícil de hacer porque estaba muy derruido, porque bueno, era muy complejo. Y yo era 7 años. ¿Cuándo empezamos a ensayar? Yo creo que empezamos a ensayar hace 8 años, fíjate. 7 años, 7, 8 años. Ya, yo tenía un poco menos de experiencia que ahora, lógicamente, y me costó una barbaridad. Ese es el personaje que sigo ahí, Ruku, 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 Ruku. Bueno, ya entrando un Bosco, poco perdón, en... Bosco se llamaba el personaje. Vale, y entrando un poco ya en pequeñas coincidencias, Sí. bueno, si nos pudieras contar cómo ha sido toda tu experiencia durante la serie, no solamente en esta tercera temporada, y cómo ha sido el feedback de la gente, cómo ya se ha estrenado la tercera temporada, ¿verdad? Ujú. Sí, por eso, que cómo, cómo ha sido el feedback de la gente y cómo ha sido tu experiencia. Bueno, mi experiencia ha sido en general una gozada, una suerte haber podido hacer a Giovanni en la serie. Yo llegué a la serie por un casting normal, que fueron varios castings, donde tuve muy buena conexión con Javi. Luego yo había trabajado con Marta antes en Velvet, había hecho de su primo, entonces cuando empezamos el proceso de castings, pues con Marta también teníamos muy buen feeling. Eh, y de alguna manera también estaba significando el hacer la serie para mí un paso adelante en mi carrera, porque era la primera vez que tenía un personaje así como de bastante peso fijo en una serie de televisión y encima la posibilidad de empezar un proyecto desde cero, con todo lo que eso conlleva para bien y para mal.
Eso la primera temporada nos generó mucha excitación y mucho nervio y mucho disfrute también, porque era mucha responsabilidad. Eh, pero lo pasamos muy bien y fue toda una experiencia. Las dos siguientes temporadas, como te puedes imaginar, han sido dos regalos eh, que te da el oficio de vez en cuando, que es la posibilidad de con gente que conoces, eh, con un personaje que ya has creado, casi con una familia cinematográfica, poder seguir desarrollando esta historia, eh, pues ha sido una suerte, ha sido un disfrute. Y el feedback que me preguntas, pues ha habido un poco de todo. Si te digo la verdad, la primera temporada sí que miramos mucho más las críticas. Había gente bueno, ya sabes cómo son las redes sociales, Ujú. que se ensañaba con que si los clichés, con que si los estereotipos y tal, porque al ser comedia es muy difícil de hacer la comedia eh, y que le guste a la gente, a todo el mundo. O sea, hay gente a la que le va a hacer más gracia una cosa, hay gente otra y es así, hay gente que se va a ver más identificada, hay gente que menos. Pero en general, yo creo que casi todo el mundo que la ha visto, que consume series, la ha disfrutado bastante, Y como comedia romántica, que es lo que es. bueno, yo he visto las dos primeras temporadas, la verdad, la tercera todavía la tengo pendiente. Ajá, Yo también pienso que muchas veces los clichés y todas esas cosas que tú dices también sí. son importantes, ¿no? Para denunciar o para ver, porque al fin y al cabo se cumplen. Y bueno, también quería decirte que si todavía no sabemos nada de si hay cuarta o no. Ah, sí, sí, sabemos que no hay. Sabemos La que no tercera es hay. la última temporada. Sí, sí, sí. Desde que la renovaron ya sabíamos Ujú. que era la tercera. De hecho, la historia cierra en la tercera. O sea, la Bueno, tercera es pues el fin de las tres entonces estoy temporadas. deseando verla, a ver cómo acaba. Y te quería preguntar que, bueno, ya para acabar un poco con pequeñas Sí. incidencias para por qué la gente tiene que verla, por qué la gente tiene que ver esta serie. Pues porque es una comedia romántica que la hemos hecho con mucho cariño, que está muy divertida, que la gente se va a identificar mucho en las cosas que les pasan con sus parejas, eh, porque el universo de personajes es muy rico, porque los actores hemos hecho nuestro trabajo bastante bien, creo, Mm. eh, porque es muy divertida, básicamente, por lo mismo que vemos todas las comedias románticas, porque queremos también pasar un buen rato, disfrutar, eh, Claro. entrar en otro mundo. La verdad es que entonces la recomendamos a todo el mundo porque yo creo que lo que más falta nos hace en estos tiempos es reírnos un rato y echar un buen rato. Echar un buen rato, exacto. Esta es la clave, echar un buen rato, esta es la frase. Exactamente. Y bueno, volviendo un poco a ti, te quería preguntar, porque estoy investigando y creo que eres director aparte Ajá, de Messina Troupe o Trupe, sí, o lo siento por la sí, Trup. pronunciación. Sí, 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 Vecina Trup. Y bueno, ¿cómo compaginas tus dos trabajos y en qué consiste tu trabajo ahí? Bueno, es una Bueno, compañía de teatro, ¿verdad? Es es una como, compañía de teatro que es una escuela también, donde yo doy clases a lo largo del año y voy desarrollando como un tipo de labor de investigación sobre el trabajo del actor. Hacemos entrenamientos para actores profesionales, donde yo me encierro con los actores en la sala de ensayos a investigar y a probar y a estar entrenado. Eh, Cuando me preguntas cómo lo compagino, no es solo cómo lo compagino, sino de hecho es que mi trabajo docente hace que me salva un poco la vida, porque ya sabes que el trabajo del oficio del actor y de la actriz es muy complejo en cuanto a la intermitencia, ¿no? Todos, incluso los más grandes y los actores de la élite tienen parones y momentos de no trabajar donde uno dice, ¿qué hago para estar entrenado? ¿No? Y a mí esta otra parte de mi vocación, que es la de dirigir y enseñar, me mantiene entrenado y me mantiene muy focalizado en mi trabajo y en el oficio y me hace mejor actor también. O sea que no es solo que lo pueda compaginar, sino que además, incluso cuando ha habido épocas donde no tengo casi tiempo para poder dar clase, intento encontrar los huecos para hacer algún seminario o algún taller o algo que me mantenga haciendo este trabajo en la escuela. Y luego, pues de vez en cuando hacemos algún espectáculo. Ahora llevamos bastante tiempo sin producir, llevamos 3 años sin producir, pero también hacemos espectáculos de teatro y ahí, bueno, dirijo yo, a veces que hay otros espectáculos que producimos también que no son nuestros, o sea, que no son míos.
O sea que, nada, Y bueno, tú que trabajas con, bueno, trabajas tanto con profesionales como con amateurs, ¿no? Con gente también que sí, no tiene mucha experiencia. ¿Qué le sí. dirías a un actor que no tiene experiencia y que quiere meterse en este mundo? ¿Qué consejo le darías tú como docente y como, bueno, como persona con experiencia en esto y como actor? Ah, bueno, que nadie le diga que no puede conseguir lo que se proponga, que tenga coraje, que es lo que te he dicho al principio de la Ujú. entrevista, y que tenga determinación, o sea, quiero decir, que se proponga unos objetivos y que vaya por ellos. Eso en la parte del oficio. Y en la parte más técnica, por así decirlo, le diría que no se olvide de que nuestro trabajo es un juego. Que es muy difícil el oficio, pero luego el trabajo, que también es muy complejo, pero que no deja de ser un juego, no deja de ser convertirte en otro ser humano diferente al que eres y eso tiene algo lúdico. De hecho, um, um, hay otros idiomas donde la palabra actuar significa literalmente jugar. Eh, y eso muchas veces se nos olvida porque tenemos tanta presión, estamos tan expuestos, la responsabilidad es tan grande, los miedos, las inseguridades, las desconfianzas, y se nos olvida eso. Entonces les diría eso, que nunca se olviden de que les gusta actuar. Porque hay muchos actores que en el proceso de no encontrar trabajo y de recibir rechazos y de de gestionar la frustración se olvidan de que nos gusta actuar. Qué razón. Y bueno, yo ya aprovechando un poco que lo que te estaba oyendo, ¿no? Y de saber lo que tienes experiencia con actores que se están formando, me gustaría saber tu opinión sobre si, por ejemplo, tú has estado en un proyecto televisivo grande, Sí. ¿crees que todos los actores deben formarse? O porque, por ejemplo, estamos acostumbrados a que muchas veces en proyectos televisivos grandes entran personas que no tienen ningún tipo de formación. Ujú, Vienen, ujú. bueno, pues de agencia o, bueno, porque se han encontrado el papel. ¿Tú, cuál es tu opinión Sí. al respecto? Mi opinión, por supuesto, es que sí, que los actores deben formarse y las actrices deben formarse como cualquier artista y como cualquier disciplina artística. Esto no quiere decir que no exista el talento, Claro. no quiere decir que no, de repente tiene que haber niños actores, por ejemplo. Nosotros en la escuela damos clase a niños. Tiene que haber niños actores porque hay personajes de niños en las series y en las pelis. eh, y evidentemente un niño no le ha dado tiempo a formarse, incluso si se forma no le va a dar tiempo a entender desde un punto de vista académico la mayoría de las cosas que va a aprender siendo niño, pero sin embargo sí que puede hacer un trabajo bueno como actor o como actriz. Claro. Entonces, claro que existe el talento, lo que pasa es que luego el talento hay que desarrollarlo y hay que entrenarlo, y hay que trabajarlo. Darle forma, claro. Y una cosa es tener talento y otra cosa es dominar el oficio. Son cosas diferentes. O sea, Claro. por ejemplo, poniéndote el ejemplo este de un niño puede, puede hacer un buen trabajo como actor o como actriz, pero no puede dominar el oficio, porque no ha tenido tiempo para dominar el oficio. Ujú. Entonces, de hecho, por eso no se le dan premios a los niños y tal. Y con los adultos es lo mismo. Un, un- un chico de 20 o 21 años que le dan un personaje en élite, por ejemplo, puede tener mucho talento y hacerlo muy bien y trabajar muy bien, pero para poder luego dominar el oficio y desarrollar su talento y tener una carrera artística, tiene que, tiene que formarse. Tiene Claro, que para ser formarse. consciente de sus Ya, armas también y de cómo, de exacto, lo que hace. Claro exacto. que sí. Y bueno, para irnos terminando, vamos a ir terminando ya. Te quiero preguntar también si tienes alguna recomendación de alguna serie, película, obra de teatro que quieras dejar aquí constar. Bueno, las series, te he dicho ya, Succession y This Is Us, que son ahora mismo como mis favoritas y mis tops de lo que se está haciendo en el mundo. Eh, Hay muchas más, pero vamos, esas son las dos que me vienen más a la cabeza. Antidisturbios, por supuesto, le diría a nadie que nadie se la perdiera, porque repito que creo que es la mejor serie española de la historia. Eh, y luego de obras de teatro, pues voy a recomendar ahora mismo que está en cartel la obra de Sanzón, que está en el Valle Inclán, que es el bar que se tragó a todos los españoles, que es una maravilla.
Eh, bueno, No, no, estas son las recomendaciones de ahora para que la gente no se las pierda nos la ahora. apuntamos. Nos la apuntamos. Yo rescato lo que dijiste antes de Lost, porque es mi serie favorita y me parece también una seriaza. Bueno, Así es que que aunque sea Lost, más antigua, la gente no se la puede perder. bueno, es que Lost es, para mí es mi corazoncito porque yo, digamos que me desvirgué con Lost. Claro. Yo, yo veo muchas series, soy muy seriéfilo y también es parte de mi trabajo, pero, pero Lost es la primera serie que de repente nos creó esta serie adicción Totalmente. que ahora nos gusta tanto. Entonces, para mí es como la primera, es como el primer amor. Bueno, y ya por Es- último, te quiero hacer sí, una pregunta que también bueno, me gustaría, ya que te conozco un poquito más, ¿no? Por lo que me has ido contando, sí, y es tu claro. opinión sobre qué es lo que más te gusta a ti de ser actor. Es una pregunta un poco ambigua y bueno, no creo que haya ni una respuesta, ¿no? Pero seguro que hay algo en ti que lo tienes claro. Hay muchas respuestas y creo que la que te voy a dar en este momento de mi vida es lo que mejor lo define. Y es el hecho de que a mí me gusta más trabajar que estar de vacaciones. O sea, es decir, me lo paso mejor trabajando que de vacaciones. Esto, mis amigos que no tienen que ver con esto, no lo ¿No entienden. Dicen, entiendes? tú eres tonto, tú tienes que, mejor estar de vacaciones. Bueno, sí, claro que me gusta estar de vacaciones, pero soy mucho más feliz cuando cuando voy a rodar, cuando tengo día de rodaje o cuando tengo un ensayo, eh, que si estuviera en la playa tomando mojitos. Que también sería muy feliz, ¿eh? Claro, claro. O también me lo pasaría muy bien. Pero entonces eso para mí es lo mejor de ser actor, el hecho de disfrutar de mi trabajo casi más que de cualquier otra cosa en la vida. Pues bueno, yo creo que Eso creo que es una suerte. es la mejor respuesta que me podías dar, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, pues Juan, ya hemos llegado al final de la entrevista. La verdad es que he estado comodísimo Yo y me ha también, encantado José, conocerte. igualmente. Ha sido un placer y espero poder entrevistarte en un futuro no muy lejano con nuevos proyectos. Ojalá Así que aquí te esperamos en Babel Televisión, ¿vale? Un cuando tú quieras. abrazo. Muchas gracias, José. Un placer.